Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Segunda de Corintios capítulo 2. La prudencia pastoral ante una visita dolorosa. Segunda de Corintios 2:1. Esto pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Esto, pues, determiné para conmigo. La decisión fue tomada con reflexión y responsabilidad delante de Dios. No fue una reacción impulsiva ni una evasión cobarde, sino una resolución pastoral pensada con cuidado. El contexto muestra que la relación con la iglesia de Corinto había pasado por momentos tensos y dolorosos. Por eso, antes de actuar, era necesario considerar que produciría mayor edificación. La sabiduría espiritual no siempre consiste en actuar de inmediato, sino en discernir el momento correcto. No ir otra vez a vosotros con tristeza. Ya había existido una visita marcada por dolor, corrección y tensión. Repetir una visita en las mismas condiciones podía profundizar la herida en lugar de sanar la relación. La ausencia temporal no significaba abandono, sino paciencia pastoral. La disciplina debía producir arrepentimiento, no una confrontación innecesaria. Aquí se ve que el amor cristiano también sabe esperar cuando una presencia inmediata puede causar más tristeza que restauración. Segunda de Corintios 2:2. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? La tristeza de la iglesia afectaba directamente el gozo del ministerio. El vínculo entre el siervo de Dios y la congregación no era frío ni institucional, sino profundamente espiritual y afectivo. Si la corrección producía dolor en ellos, también se perdía la alegría que normalmente debía brotar de la comunión restaurada. El verdadero gozo pastoral nace al ver a los creyentes caminar en obediencia, unidad y madurez delante del Señor. Sino aquel a quien yo contristé. La misma iglesia que podía ser entristecida por la corrección era también la que debía producir gozo mediante el arrepentimiento. Esto muestra que la disciplina bíblica no busca dejar al creyente hundido en tristeza, sino llevarlo a una restauración que finalmente produzca alegría. 3 Juan 1:4 dice: No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La tristeza espiritual solo es saludable cuando conduce de nuevo a la obediencia. Segunda de Corintios 2:3. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue, no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debía gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue, no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debía gozar. La carta anterior tenía un propósito preventivo y restaurador. Antes de llegar personalmente, era necesario dar oportunidad a la iglesia para corregir lo que estaba mal. Así, el encuentro futuro no tendría que estar dominado por reprensión y dolor, sino por comunión y gozo. La Escritura permitió tratar el problema con firmeza sin precipitar una confrontación directa. La corrección sabia busca preparar el corazón para la reconciliación. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. A pesar de las tensiones, todavía existía confianza en la respuesta espiritual de la iglesia. El gozo no era individualista, sino compartido. La restauración de la congregación traería alegría tanto al apóstol como a los creyentes. En el cuerpo de Cristo, el bienestar espiritual de unos afecta a todos. Cuando hay arrepentimiento, unidad y obediencia, el gozo deja de pertenecer a una sola persona y se convierte en una bendición común. El amor como fundamento de la corrección. Segunda de Corintios 2:4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. La corrección nació de un corazón profundamente afligido. Las palabras,
tribulación, angustia y muchas lágrimas revelan que la carta anterior no fue escrita con frialdad ni dureza personal. El dolor pastoral aparece aquí como parte del verdadero cuidado espiritual. Hechos 20:31 muestra el mismo espíritu cuando se recuerda la amonestación hecha con lágrimas. La autoridad cristiana no debe ejercerse con placer en reprender, sino con quebranto por el bien del pueblo de Dios. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. La tristeza no era el objetivo final de la carta, sino un medio para llevar a la restauración. La disciplina bíblica siempre debe estar gobernada por el amor y no por el deseo de castigar. Más adelante, 2 Corintios 7, 9-10 explica que la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. La corrección verdadera no destruye al creyente, sino que busca rescatarlo del pecado. El amor espiritual no solo consuela, también confronta cuando la salud del alma está en peligro. 2 Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo. El problema no se presenta como una ofensa meramente personal, sino como una situación que afectó a toda la comunidad cristiana. El pecado dentro de la iglesia nunca queda limitado a una sola relación, daña la comunión, debilita el testimonio y perturba el cuerpo de Cristo. Al no mencionar el nombre de Loúfince, se evita una exposición innecesaria. El enfoque no está en humillar al culpable, sino en conducir el caso hacia una restauración ordenada. Sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. La frase muestra equilibrio y prudencia. Se reconoce que toda la iglesia fue afectada, pero sin exagerar la responsabilidad colectiva. Este cuidado en el lenguaje es importante. El pecado debe ser tratado con seriedad, pero no con dramatización injusta. 1 Corintios 12:26 enseña que si un miembro padece, todos padecen con él. La iglesia es un cuerpo unido, por eso, tanto el pecado como la restauración tienen consecuencias comunitarias. 2 Corintios 2:6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. La disciplina aplicada ya había sido suficiente. El propósito no era prolongar el castigo indefinidamente, sino llevar al arrepentimiento. La expresión, hecha por muchos, muestra que la iglesia participó de manera colectiva en la corrección, no como acto de venganza, sino como responsabilidad espiritual. Una vez cumplido el propósito, continuar presionando a Loúfince habría sido contrario al carácter restaurador del Evangelio. La disciplina bíblica debe tener límite, dirección y misericordia. El perdón que restaura al arrepentido. 2 Corintios 2:7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Después de la corrección, el deber de la iglesia era cambiar de actitud hacia el hermano arrepentido. Ya no correspondía mantenerlo bajo reprensión, sino extenderle perdón y consuelo. El perdón restaura la comunión, el consuelo sana la herida que quedó después de la disciplina. Efesios 4:32 llama a perdonar como Dios perdonó en Cristo. Una iglesia madura no solo sabe confrontar el pecado, sino también recibir con amor al que vuelve arrepentido. Para que no sea consumido de demasiada tristeza. La tristeza espiritual puede ser útil cuando conduce al arrepentimiento, pero puede volverse destructiva si la comunidad no ofrece restauración. Un creyente arrepentido no debe ser aplastado por una culpa interminable. La palabra, consumido, transmite la idea de ser vencido o absorbido por el dolor. El Evangelio no deja al pecador arrepentido bajo condenación permanente, sino que lo levanta mediante la gracia, el perdón y la comunión restaurada. 2 Corintios 2:8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él.
El amor debía ser confirmado de manera visible y concreta. No bastaba con dejar de reprender, era necesario demostrar aceptación real dentro de la congregación. La restauración cristiana incluye recibir nuevamente al hermano como parte del cuerpo, sin mantenerlo marcado por su caída. Juan 13:35 enseña que el amor identifica a los discípulos de Cristo. Cuando la Iglesia perdona y restaura, refleja el carácter del Señor, quien no desecha al corazón verdaderamente arrepentido. Segunda de Corintios 2:9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Porque también para este fin os escribí. La carta anterior también sirvió para revelar la disposición espiritual de la Iglesia. No se trataba únicamente de corregir a lo ufense, sino de ver si la congregación respondería conforme a la verdad. La obediencia cristiana se prueba en situaciones concretas, especialmente cuando hay que actuar con firmeza y luego con misericordia. La madurez de una iglesia se ve en su capacidad de someterse a la voluntad de Dios en todo el proceso. Para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. La obediencia debía manifestarse tanto en la disciplina como en el perdón. Una iglesia puede fallar por tolerar el pecado, pero también puede fallar por negarse a restaurar al arrepentido. La obediencia completa no se queda en un solo lado del mandato divino. Santiago 1:22 llama a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. La fidelidad se demuestra cuando la verdad gobierna todas las decisiones, incluso las más difíciles. Segunda de Corintios 2:10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. La restauración debía realizarse en unidad. Si la Iglesia reconocía el arrepentimiento y concedía perdón, también había acuerdo apostólico con esa decisión. Esto evitaba divisiones internas y resentimientos prolongados. El perdón cristiano no debe convertirse en una decisión aislada, sino en una reconciliación asumida por toda la comunidad. Colosenses 3:13 llama a perdonarse unos a otros como Cristo perdonó, estableciendo el modelo de toda restauración. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. El perdón se concede delante de Cristo, no como simple gesto social, sino como acto espiritual hecho bajo su autoridad. La frase, en presencia de Cristo, recuerda que toda decisión de la Iglesia ocurre ante los ojos del Señor. El perdón verdadero no busca apariencia ni conveniencia, sino obediencia al Evangelio. Cuando una ofensa ha sido tratada y hay arrepentimiento, retener resentimiento contradice la gracia recibida de Cristo. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. La falta de perdón puede convertirse en una puerta para la obra destructiva del enemigo. Satanás busca aprovechar tanto el pecado como la dureza posterior al arrepentimiento. Si la Iglesia tolera el pecado, se debilita, pero si se niega a restaurar al arrepentido, también queda expuesta a división, amargura y condenación. Efesios 4:26-27 advierte que el enojo prolongado puede dar lugar al diablo. El perdón oportuno protege la unidad espiritual. Pues no ignoramos sus maquinaciones. El creyente debe reconocer las estrategias del enemigo. Una de sus tácticas es llevar al pecado, otra es impedir que el arrepentido disfrute la restauración. La palabra, maquinaciones, señala pensamientos, planes o diseños engañosos. La Iglesia necesita discernimiento para no caer en extremos, ni permisividad ante el pecado ni dureza contra el arrepentido. Primera de Pedro 5:8 llama a velar, porque el diablo busca devorar. La vigilancia espiritual preserva la comunión y la salud del cuerpo. La inquietud del ministerio y la dirección de Dios. Segunda de Corintios 2:12. Cuando llegué a Troúes para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Cuando llegué a Troúes para predicar el Evangelio de Cristo.
Troúes era una ciudad portuaria estratégica en Asia Menor, importante para el movimiento entre Oriente y Occidente. En Hechos 16:8-10 también aparece como lugar clave donde se abrió el camino hacia Macedonia. El propósito del viaje era claramente misionero, predicar el Evangelio de Cristo. Esto muestra que, aun en medio de preocupaciones personales y pastorales, la misión principal seguía siendo anunciar al Señor. El ministerio avanza dentro de circunstancias reales, con cargas, rutas y decisiones concretas. Aunque se me abrió puerta en el Señor. Una puerta abierta representa una oportunidad providencial dada por Dios para anunciar el Evangelio. No era simplemente una ventaja humana, sino una ocasión preparada por el Señor. Primera de Corintios 16:9 usa una expresión semejante para describir una gran oportunidad de servicio. Sin embargo, una puerta abierta no elimina necesariamente toda inquietud interior. La dirección divina puede incluir oportunidades reales y, al mismo tiempo, cargas pastorales que requieren discernimiento. Segunda de Corintios 2:13. No tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito, así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. No tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. La ausencia de Tito produjo una profunda inquietud interior, porque él debía traer noticias sobre la situación de la iglesia en Corinto. Esta frase muestra el peso emocional y espiritual del ministerio. No se trataba de ansiedad sin propósito, sino de una carga pastoral por el estado de los creyentes. El ministerio cristiano no se reduce a predicar, también implica preocupación, seguimiento y cuidado por las almas. El amor espiritual siente el estado de la iglesia como una carga real. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. La decisión de salir hacia Macedonia muestra que la preocupación por Corinto pesaba fuertemente en el corazón ministerial. Más adelante, en 2 de Corintios 7, 5-7, se explica que allí llegó Tito con noticias consoladoras. Dios estaba guiando el proceso aun cuando todavía no se veía el desenlace. La providencia divina muchas veces se entiende después, no durante el momento de incertidumbre. El camino hacia Macedonia terminaría siendo parte del consuelo que Dios preparaba. El triunfo de Cristo manifestado por medio del Evangelio. 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La imagen recuerda los desfiles triunfales romanos, donde el general vencedor conducía una procesión pública después de la victoria. En este contexto, el triunfo pertenece a Cristo, no al mensajero. Aún las rutas difíciles, las lágrimas y las preocupaciones ministeriales quedan incluidas dentro de la victoria soberana del Señor. La vida cristiana no siempre parece triunfante desde afuera, pero en Cristo todo servicio fiel participa de su victoria. El sufrimiento no cancela el triunfo, queda sometido al propósito de Dios. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El conocimiento de Cristo es comparado con una fragancia que se extiende. En los desfiles antiguos, los aromas acompañaban la celebración, pero producían significados diferentes para vencedores y vencidos. Así también, el Evangelio se difunde mediante la predicación y el testimonio de los siervos de Dios. Donde Cristo es anunciado, su conocimiento llena el ambiente espiritual. El creyente se convierte en instrumento por medio del cual Dios hace visible y perceptible la verdad de su Hijo. 2 de Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. La expresión, grato olor, recuerda el lenguaje sacrificial del Antiguo Testamento, donde ciertas ofrendas subían como aroma agradable delante de Dios. Aquí se aplica al ministerio fiel unido a Cristo. Lo que agrada a Dios no es la popularidad del mensaje, sino su fidelidad al Hijo. El testimonio cristiano, cuando está centrado en Cristo, se convierte en una ofrenda espiritual aceptable.
La aprobación principal del ministerio viene de Dios, no de la reacción humana. En los que se salvan y en los que se pierden. El mismo mensaje alcanza a dos grupos con respuestas opuestas. Para los que creen, el Evangelio es instrumento de salvación; para los que lo rechazan, confirma su estado de perdición. No hay dos evangelios, sino dos efectos según la condición del corazón. Juan 3:18 enseña que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La predicación fiel no siempre produce aceptación, pero siempre revela la verdadera respuesta del ser humano ante Cristo. Segunda de Corintios 2:16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. ¿Y para estas cosas quién es suficiente? A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. La imagen continúa mostrando el doble efecto del Evangelio. Para quienes rechazan a Cristo, el mensaje se convierte en testimonio de juicio; para quienes lo reciben, es anuncio de vida eterna. La frase, de muerte para muerte, describe una condición espiritual que avanza hacia condenación, mientras que, de vida para vida, expresa la vida nueva que culmina en la plenitud eterna. El Evangelio nunca es neutral, salva al creyente y deja sin excusa al incrédulo. ¿Y para estas cosas quién es suficiente? La pregunta reconoce la enorme responsabilidad de anunciar un mensaje con consecuencias eternas. Ningún ser humano posee en sí mismo la capacidad moral, espiritual o ministerial para cargar con tal comisión. Esta idea prepara 2 de Corintios 3:5, donde se afirma que la competencia proviene de Dios. Predicar a Cristo no puede sostenerse en habilidad, elocuencia o fuerza personal. Solo la gracia divina hace suficiente al siervo para anunciar fielmente la palabra. 2 de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra traducida como medran comunica la idea de comerciar o sacar ganancia deshonesta. Había quienes trataban la palabra de Dios como mercancía, acomodándola para obtener prestigio, influencia o beneficio personal. El problema no era solo predicar con error, sino manipular el mensaje sagrado para intereses humanos. La doctrina no puede ser adulterada sin afectar la salud espiritual de la Iglesia. El Evangelio debe proclamarse con fidelidad, no venderse como producto religioso. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo. El ministerio verdadero se caracteriza por sinceridad, conciencia de haber sido enviado por Dios y reverencia ante su presencia. Hablar delante de Dios significa reconocer que Él examina las motivaciones, no solo las palabras. Hablar en Cristo indica unión con el Señor y dependencia de su autoridad. La predicación fiel no busca impresionar al público ni manipular emociones, sino comunicar la verdad con pureza. La sinceridad del mensajero debe corresponder a la santidad del mensaje.